Bueno, otra idea, otro concepto importante que últimamente estuve revisando es la procrastinación. La procrastinación significa dejar las cosas para después, eh, distraernos porque estamos haciendo una tarea que nos cuesta. Por ejemplo, yo puedo decirles que a mí la corrección del mismo trabajo una y otra vez no es de lo que más me gusta. Llegué a ponérmelos en papel de regalo, las pruebas, porque tenía que corregir. Y la idea es que cuando una tarea no nos gusta o estamos viendo algo que nos- no parece que nos afecta, pero que en realidad si se estudia cuáles son las reacciones del cerebro cuando nos enfrentamos a algo que no nos gusta, por ejemplo, una clase aburrida, en realidad lo que registra el cerebro es una señal muy similar a la del dolor. Entonces, necesariamente el cerebro quiere salir de allí. Y por eso la distracción muchas veces. Entonces, sabiendo esto, lo que sí puede pasar es que de la distracción uno pueda conscientemente volver a concentrarse. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente también en una clase, que si se distraen porque, bueno, alguna tarea resulta tediosa, de alguna manera lo podemos, incluso podemos decirle, bueno, creo que como la motivación tiene un componente que es direccional, es decir, estamos motivados porque sabemos a dónde vamos. Otra cosa que a mí me ha resultado, y no siempre lo hago, no siempre me resulta fácil de hacer, es, bueno, darles un objetivo, decir, bueno, acá vamos a aprender esto, o sea, decir hacia dónde vamos, porque realmente muchas veces nosotros planteamos la clase y no necesariamente inicialmente les decimos cuál es la intención. Sin embargo, si logramos eh, enfocarnos y que los estudiantes sepan cuál es el fin, es mucho más fácil que si se distraen, si procrastinan, puedan volver a un nivel de concentración necesario, eh, no abusando de eso. Es decir, no podemos hacer una clase siempre igual, no podemos hacer una clase con toda la misma forma de trabajar siempre. Y una cosa interesante es que sabiendo uno puede ser el dueño de su atención, ¿sí? Y eso no es tan... O sea que si bien es cierto que es una reacción innata el salir de una zona de dolor, como es eso, cuando vemos algo que no nos gusta, una tarea que nos produce tedio, bueno, entonces es importante que para poder seguir adelante y obtener el resultado de, bueno, dominar una técnica, dominar algo que lleva un trabajo a aprender, bueno, saber que podemos distraernos un momento, pero conscientemente podemos volver a eso. Es más, muchas veces vemos algo que sí nos interesa, capaz que hacer un pequeño, no sé, algo que sea interesante, por ejemplo, es, bueno, moverse un poco por el salón o incluso dar una vuelta y volver a concentrarse. Si se puede pautar, este, todavía esos tiempos sería mucho mejor. Depende obviamente del compromiso, de la edad de los estudiantes, depende de muchas cosas. Y otra cosa que también es interesante es que eh, cuando se trata de memorizar algo, hay muchas maneras de hacerlo, pero algo que en ciencias nos pasa, que nos gustan los conceptos de primera bien dichos. Por ejemplo, no nos gusta pensar en personificar o darle un carácter humano a cosas que no son humanas. Por ejemplo, no decimos, no sé, los electrones se sienten que están de más, se sienten, ¿no? Decimos, ¿no? Se siente que están de más en un átomo y entonces se van con otro que los atrae más. O con otro núcleo que los atrae más, con otro átomo cuyo núcleo los atrae más. No, hablamos como en términos más abstractos. Sin embargo, hacer analogías permite y aclarar que es una analogía, no que es una que así es como se termina definiendo el concepto, ayuda a memorizar muchísimo. También hay un montón de reglas, ¿no? De simplemente que a veces se hacen siglas. Quien no conoce SOCATOA para saber que seno es opuesto sobre hipotenusa, etcétera, etcétera, para la parte de trigonometría.
Entonces lo que quiero decir es que hay un montón de recursos que se pueden usar y que se pueden aprender. La parte de, por ejemplo, ya hablé de la música, en otro video hablé de la música, la parte de la rítmica de una frase, eh, aunque no sea tan perfectamente aceptable para quien la está enseñando. Por ejemplo, a ver, los que enseñamos las leyes de los gases, por ejemplo, llegamos a la ecuación general que nos dice que presión por volumen de un gas es igual a cantidad química n moles por una R, que es una constante general de los gases, por la temperatura. Entonces, todo eso así con tanta palabrita es difícil de aprender. Pero si nos aprendemos P por B igual nRT y sabemos lo que significa cada cosa, luego cuando tomamos un ejercicio, ¿sí? Y tenemos en mente esa ecuación, los datos nos van diciendo de qué se trata. Entonces, es un ejemplo, ¿sí? De que esa rítmica o esa métrica P por B igual nRT, en realidad nos ayuda a memorizar una ecuación que tiene muchísima utilidad. Por supuesto que la ecuación sola, sin saber lo que significa, no nos sirve, pero tampoco nos sirve saber un montón de variables y no saber la relación matemática entre ellas. Así que es como no llegar a extremos, quizás. O capaz que sí llegar a algún extremo, en algún caso que se necesite. El asunto es discreción, hacer como una distribución discrecional de los recursos. La memoria es necesaria y el resolver problemas y retos, sobre todo, también es necesario, porque el cerebro, dijimos, que se dice que registra lo diferente. Entonces, cuando nos planteamos, por ejemplo, ¿por qué funciona el aprendizaje basado en proyectos o en problemas? Tiene que ver con eso del reto. Y muchas veces hay algo que no tenemos siempre en cuenta, y es que esa motivación con una dirección es muy fuerte. Es tan fuerte que he estudiado en los animales. Bueno, hay un montón de casos que estudian las neurociencias, pero realmente es bastante interesante ver que cuando hay una motivación hacia algo, los obstáculos para lograr eso realmente no son tan importantes como cuando estamos desmotivados y solo es motivación extrínseca, es decir, solo por una nota, la verdad es que no es muy fácil de que se involucren. De motivación hay otro videíto.